El hombre del caballo que nos persiguió en la carretera. Mi nombre es Miguel, y lo que voy a contar ocurrió cuando tenía apenas 19 años. Han pasado más de 30 años desde aquella noche, pero todavía recuerdo cada detalle como si hubiera sucedido ayer. Hay cosas que uno puede olvidar con el tiempo. Los nombres, las fechas, los lugares. Pero el miedo que sentimos aquella madrugada jamás se borró de mi memoria. Todo comenzó porque mi mejor amigo, Julián, y yo teníamos novia en un pueblo vecino al nuestro. Lo más curioso era que ellas eran primas. Cada fin de semana caminábamos varios kilómetros para visitarlas porque ninguno de los dos tenía automóvil ni dinero para pagar transporte. En aquellos años los caminos eran distintos. No había tantas luces. Las carreteras estaban rodeadas de monte. Y por las noches la oscuridad parecía tragarse todo. Aquella tarde habíamos pasado el día con nuestras novias. Platicamos. Cenamos con sus familias. Y cuando nos dimos cuenta ya era muy tarde. Las muchachas nos pidieron que nos quedáramos a dormir. Pero nuestros padres eran estrictos. Así que decidimos regresar caminando. Eran cerca de las 11 de la noche cuando emprendimos el regreso. La luna estaba oculta tras las nubes. El camino apenas podía verse. Mientras avanzábamos, hablábamos de cualquier cosa para hacer más corto el trayecto. Sin embargo, después de un rato noté algo extraño. El silencio. Era demasiado profundo. No se escuchaban grillos, ni perros, ni aves nocturnas. Nada. ¿Te das cuenta? Le pregunté a Julián. ¿De qué? No se oye nada. Mi amigo guardó silencio unos segundos. Luego respondió. Tienes razón. Seguimos caminando. Y entonces escuchamos algo. Ta, 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 ta. Era el sonido de un caballo. Muy lejos. Pero acercándose. Miramos hacia atrás. La carretera estaba completamente oscura. No logramos ver nada. Seguimos avanzando. Sin embargo, el sonido continuó. Cada vez más fuerte. Ta, 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 ta. Entonces distinguimos una silueta. Un hombre montado en un caballo negro. Venía por el centro de la carretera. Sin prisa. Sin hacer ningún ruido aparte de los cascos. No podíamos distinguir su rostro. Solo una figura oscura. Qué raro, dijo Julián. Sí. Intentamos tranquilizarnos. Después de todo, en aquellos pueblos era normal que algunas personas viajaran a caballo. Pero había algo que no encajaba. Mientras más se acercaba, más extraño se veía. El caballo parecía enorme. Mucho más grande que cualquier caballo común. Y el jinete permanecía completamente inmóvil. Ni siquiera movía las riendas. Cuando estuvo a unos 100 metros sentimos algo muy extraño. Una presión en la cabeza. Al principio era leve. Pero comenzó a aumentar. Sentía como si mi cráneo estuviera inflándose. Como si algo empujara desde dentro. Me llevé las manos a la cabeza. ¿Te pasa algo?, preguntó Julián. Lo miré. Y me di cuenta de que él estaba haciendo exactamente lo mismo. ¿También lo sientes? Sí. Sentía que mi cabeza está creciendo. Aquellas palabras me helaron la sangre. Porque era exactamente lo que yo estaba sintiendo. Seguimos caminando más rápido. Pero el jinete también parecía acercarse. La presión aumentó. Era insoportable. Mi visión comenzó a nublarse. Y por momentos sentía que la carretera se movía. Entonces ocurrió algo peor. Escuchamos una voz. No provenía de ninguna parte. Y al mismo tiempo parecía venir de todas partes. Era un murmullo grave. Incomprensible. Como si alguien hablara en un idioma desconocido. ¿Escuchas eso?, pregunté. Julián asintió. Su rostro estaba completamente pálido. El hombre del caballo ya estaba mucho más cerca. Y aún así no podíamos ver su cara. Era como si la oscuridad la cubriera. Entonces observamos algo aterrador. Los ojos del caballo. Brillaban. 2 puntos rojizos que nos observaban fijamente. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¡Corre!, gritó Julián. Y comenzamos a correr. Jamás había corrido tan rápido. Pero detrás de nosotros seguíamos escuchando los cascos. Tac, 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 tac. Cada vez más cerca. Cada vez más fuertes. La presión en la cabeza era insoportable. Sentía que iba a desmayarme. De pronto llegamos a un pequeño puente. Debajo corría un arroyo. Y justo cuando cruzábamos escuchamos algo que jamás olvidaré. Una carcajada. Profunda. Oscura. No parecía humana. Nos detuvimos por un instante.
y miramos hacia atrás. El hombre del caballo estaba inmóvil al otro lado del puente, observándonos. Entonces un anciano apareció inesperadamente junto al camino. No supimos de dónde salió. Vestía ropa vieja. Y llevaba un sombrero de palma. Nos gritó con fuerza. No lo miren. Sigan caminando. No volteen. Sin pensarlo obedecimos. Continuamos avanzando. Durante varios minutos caminamos sin mirar atrás. Hasta que finalmente las molestias comenzaron a desaparecer. La presión en la cabeza se redujo. Los murmullos cesaron. Y los cascos dejaron de escucharse. Cuando nos atrevimos a mirar nuevamente, la carretera estaba vacía. El hombre había desaparecido. El caballo también. Y el anciano ya no estaba. Seguimos caminando hasta llegar a nuestro pueblo. Esa noche ninguno pudo dormir. Al día siguiente decidimos contar lo ocurrido a algunos ancianos. Cuando terminamos nuestro relato, uno de ellos se puso serio. Y nos preguntó: ¿lo vieron cerca del puente viejo? Asentimos. Entonces bajó la mirada. Y dijo algo que jamás olvidaré. No fueron los primeros. Según los ancianos, durante generaciones muchas personas habían visto a un jinete misterioso recorriendo aquella carretera. Siempre aparecía de noche. Siempre perseguía a quienes viajaban solos. Y quienes lo miraban demasiado tiempo sufrían mareos, dolores de cabeza y visiones extrañas. Algunos incluso desaparecieron. Nadie sabía quién era, ni qué quería. Pero todos conocían la leyenda. Desde aquella noche jamás volvimos a caminar por esa carretera después de oscurecer. Y aunque los años han pasado, todavía sueño con aquel hombre. A veces vuelvo a escuchar los cascos. A veces siento nuevamente aquella presión en la cabeza. Y cuando despierto sobresaltado, siempre recuerdo la última imagen que vi antes de huir. Aquella figura inmóvil sobre el caballo negro. Esperando en la oscuridad. Observándonos. Como si supiera que algún día volveríamos a pasar por ese camino.